Y bueno, le comentábamos el día de ayer que la Agencia Federal de Aviación Civil pues tiene la visita de los ejecutivos de la Administración Federal de la Aviación de los Estados Unidos, la FAA. ¿Cuál es, digamos, que el panorama que se conoce de esta visita y las implicaciones que puede tener para nuestra aviación comercial? Bueno, pues nos acompaña esta tarde y le damos las gracias al doctor Rogelio Rodríguez, titular de posgrado de Derecho Aeronáutico en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tocayo, buenas tardes. Muy buenas tardes, querido tocayo Rogelio Varela. Es un gusto hablar contigo del auditorio sobre este importante tema. Pues coméntanos qué se sabe de esta pues nueva visita de los integrantes, funcionarios de la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos. Pues se trata de una visita de evaluación dentro del programa IASA, que este programa es verificar el cumplimiento de las normas y métodos que establece el Convenio de Aviación Civil Internacional, el Convenio de Chicago, en cuanto a seguridad operacional de la aviación civil y sobre todo el que las autoridades de los Estados parte sean capaces de que las operaciones aeronáuticas de sus países se ciñan a los lineamientos de seguridad. El gobierno de México, a través de la Agencia Federal de Aviación Civil, es la autoridad encargada de esta responsabilidad, digamos. Sí. Y en este sentido es que la Federal Aviation Administration, la Agencia Federal de Aviación de los Estados Unidos, lleva a cabo una auditoría en el sentido de revisar lo que fue en su momento las auditorías sucedidas en el año de 2020 y que continuaron hasta el 2022 y que nos llevaron a la categoría 2. Y una vez que México salió de esta categoría 2 fue a través de una serie de compromisos y promesas Sí. en cuanto a que iba a mejorar en aspectos que me voy a permitir enumerar para poder poner en contexto al auditorio. Número uno, en el tema del sistema de seguridad operacional. ¿Qué significa? Que la autoridad aeronáutica fuera capaz de verificar que las operaciones se realizaban de manera segura. Y esto tiene que ver con manejo de aerovías, operación de las aeronaves, sistemas de seguridad y sobre todo inspección y verificación en términos del convenio y sus anexos. Dos, el tema de las licencias al personal técnico aeronáutico y certificados de capacidad. Lo que significa es que hubiera la certeza de que quien tenga una licencia para operar una aeronave, ya sea como piloto, mecánico, controlador, despachador, etcétera, Sí. cumpla las normas estrictas técnicas de seguridad y psicofísicas, lo que no sucedió en la pasada auditoría. El otro tema tiene que ver con el aspecto relacionado al control del tránsito aéreo, que ha sido materia de un gran Claro. debate, el espacio aéreo mexicano, el manejo, por ejemplo, incluso del lenguaje del idioma inglés, con lenguaje universal. Sí. ¿A qué nivel México puede garantizar que sus controladores, que quienes tienen las comunicaciones tierra-aire, tienen debido manejo del idioma inglés, por ejemplo? Y el otro tema es el tema en dos sentidos normativo, que las leyes mexicanas y sus reglamentos sean concordantes con el Convenio de Aviación Civil, con sus anexos, con sus normas y métodos recomendados, lo que no sucedía en la última verificación. Y en estos aspectos es que viene la Autoridad Aeronáutica Norteamericana esta semana a llevar a cabo digamos, una evaluación primaria en un Sí. primer momento para ver si hemos cumplido o no. Por otro lado, y lo último que te diría para abrir este tema, querido tocayo, es que también ver cómo está la autoridad aeronáutica en materia de transparencia de procedimientos, Claro. en materia de tema de manuales y sobre todo el tema de capacitación y adiestramiento. Quien es un inspector o verificador de la AFAC tiene que tener, digamos, una capacitación de punta, estar en las fábricas donde se fabrican los aviones, con cursos, digamos, de manera cotidiana, continua, mejorar sus ingresos, sus sueldos, para erradicar la corrupción, etcétera. Y de estas situaciones, además, proveer de presupuesto a la autoridad para que la autoridad tenga la debida independencia técnica y jurídica. Estos aspectos son los que está evaluando en esta semana la Agencia Federal de Aviación Civil de los Estados Unidos y al parecer tenemos, cuando menos podemos decir que no, en el breve tiempo que nos levantaron esa sanción, me parece, bueno, no me parece, podría afirmar que no hemos tenido un debido avance. Sí, han faltado varias cosas, sobre todo esta parte de los controladores de vuelo, ¿verdad? Que sigue siendo pues una especie de cuello de botella para nuestro sistema de aviación. Bueno, es deficitario, lo ha dicho de manera categórica el propio secretario general, Alfredo Covarrubias,
y no ha sido refutado. Hay un déficit de controladores aéreos y este déficit nos lleva a estar operando, digamos, en los márgenes de la seguridad por ese lado. Y también hay un déficit en materia de inspectores y verificadores de la Agencia Federal de Aviación Civil. Y no solo un déficit numérico, sino un déficit en la capacitación. Quiero decir que los controladores de tránsito aéreo también tienen que ser revisados por algún ente autónomo, porque hoy en día el propio CNEAM, Servicios a la Navegación Espacio Aéreo Mexicano, que son órganos concentrados del Estado mexicano, al tiempo capacita, al tiempo certifica y al tiempo es la autoridad. Entonces no puede ser. Lo mismo tendríamos que decir, Rogelio, querido tocayo, en materia de accidentes e incidentes Sí. sufridos por las aeronaves. Tenemos que garantizar una plena independencia y autonomía del ente regulador, de la autoridad, respecto al investigador. Porque si una aeronave se cae, digamos, o sufre un accidente, tenemos que ver si fue por mantenimiento, y el mantenimiento se certifica por la autoridad. Usted tiene que sacar las manos la autoridad certificadora, no puede ser al mismo tiempo la autoridad la que investiga, la misma autoridad que reguló y otorgó, digamos, las validaciones en temas de mantenimiento, operaciones, licencias, etcétera, manuales, boletines, etcétera. Sí, toda una complejidad, como tú dices, estas inspecciones, tocayo. Y en la parte de las remuneraciones, ¿cuál es, digamos, que el rezago que se tiene? Se habla mucho de que con esta austeridad franciscana que llegó con la 4T, pues se ha sufrido mucho en ese tema. Pues mira, te lo voy a poner en este plano para que nuestros amigos y amigas nos puedan ubicar. No es un tema de que deban ganar mucho o poco. La industria aeronáutica tiene lo mismo a un ingeniero aeronáutico trabajando para Aerovías de México, por ejemplo, y saben los talleres más avanzados ganando y siendo actualizados salarios, puede dar una cifra de 150,000 a 200,000 pesos mensuales. Además, insisto, capacitado, con un tema de cuidar la fatiga, etcétera. Y ese ingeniero prepara para que sea certificado. El certificador tiene que estar a su nivel. Sí. El que lleva a cabo la verificación y va por parte de la Agencia Federal de Aviación Civil tiene que, cuando menos, estar estandarizado. Y eso no sucede. Las plazas que tenemos de los inspectores y verificadores están muy lejos del estándar de la industria. Entonces no podemos tener una autoridad pobre de un sujeto operador, voy a decirlo así, con una capacidad económica natural a la aviación. Sí. No es que sean ricos, sino es naturalmente una actividad que demanda estándares altísimos de seguridad y, por lo tanto, inversión de recursos. Luego, la autoridad aeronáutica tendría que estar, cuando menos, pagada en los términos de la industria. Definitivamente, tocayo. Esto que nos mencionas pone en riesgo mantener la categoría 1. Sin duda, aunque no de manera inmediata, sería un proceso como lo vimos en 2010 y en 2020, por hablar de aproximados. Estaremos teniendo esta primera evaluación, seguramente habrá las confrontas, habrá las compulsas con la autoridad mexicana, y México tendría que decir en qué medida solventa aquellas observaciones que hagan los inspectores, los verificadores norteamericanos que se encuentran en nuestro país, y además las evaluaciones de gabinete que hagan cuando lleguen a Oklahoma, que es donde está la sede de esa agencia, o en Washington, en el Departamento de Transporte. Sí, porque venimos de dos degradaciones y hemos salido a través de las promesas, no de los hechos categóricos, que sería una inversión, por ejemplo, para dotar de más recursos a la autoridad aeronáutica. La autoridad aeronáutica no debe ser un órgano concentrado, donde le venga el dinero del presupuesto, tiene que generar sus propios recursos. Claro. Y entonces, cuando menos, debe ser un organismo público descentralizado, cuando menos. Y que tenga disponibilidad de aquello que recauda. Y si es necesario, que sea apoyado por el Estado mexicano, pero en una mínima parte. Hoy en día es dependiente totalmente del presupuesto y de lo que dispone Hacienda. Y creo que hay muchos rezagos en muchos sectores y no hay sensibilidad para dotar de recursos a este órgano. Por eso hay que dejar que este órgano, que este ente se autofinancie, que sea autosuficiente, y eso no lo tenemos, y lo tienen todas las autoridades del mundo, quiero decirte, tocayo, porque no estamos inventando el hilo negro, queremos estar a nivel de cualquier autoridad del mundo. Claro, definitivamente esta inspección, esta nueva inspección por parte de la FAA por sus funcionarios, pues va a ser relevante por todo lo que nos comentas. Hay, digamos, que muchos rezagos todavía en lo que se refiere a los controladores del tránsito aéreo, la parte presupuestal, y bueno, habrá que también conocer cuál es la postura de la autoridad en ese sentido. Te queremos agradecer, doctor Rogelio Rodríguez, titular de posgrado en Derecho Aeronáutico en la Facultad de Derecho de la UNAM, que nos hayas acompañado esta tarde, tocayo. Enorme gusto, querido tocayo, un abrazo. Gracias por tu tiempo.